nace un nuevo programa de radio contigo. Sintonízanos. Contigo. En riguroso directo, en Radio Altajai 95.9 FM. Contigo. Sin pelos en la lengua. Con Antonio Leal, Carlos Valiente y Aureliano Montero. Todos los martes, jueves y viernes, contigo. Contigo. Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más, un martes más, a la frecuencia 95.9 de Radio Altajai. Hoy comenzamos, un día que va a estar pues repleto de información, de noticias, y además va a estar calentito, ¿no? Porque vamos a intentar averiguar pues qué ha ocurrido estos días en nuestra isla. Y por ejemplo, el pasado viernes 30 de mayo, a las 13 horas, llegó de Madrid a Lanzarote un vuelo de Iberia Express, el 38.056, vino con un contagiado de coronavirus a bordo. Es decir, que este viernes la eficacia del protocolo de prevención del COVID-19 en los aeropuertos españoles saltó por los aires. Es decir, ha demostrado de que no hay ningún tipo de control, de que no hay ningún tipo de medidas de seguridad. Se quedó al descubierto la inseguridad de estos aeropuertos y que no se está controlando ni aplicando ningún tipo de medida de seguridad. Increíble, pero cierto. Así es. Es decir, que el aeropuerto de Madrid, ni a la entrada ni a la salida, existen ningún tipo de control. Por lo menos eso es lo que nos asegura muchos de los pasajeros que volaron ese día en el avión que llegaron desde Madrid a Lanzarote. ¿Queda demostrada? Pues entonces la facilidad con la que un infectado de coronavirus coge un vuelo sin que exista ningún tipo de control, ni siquiera hay un termómetro para la fiebre. Aunque AENA dice que no están obligados, es decir, que a unos se lo obliga y a otros no. A las pequeñas y medianas empresas, hoteles y demás, se le pone todo tipo de cortapisas y trabas para que se tenga todo tipo de medidas de seguridad. A estos grandes aeropuertos no le exigen, según ellos, ningún tipo de medida de seguridad. Es decir, que te están dejando viajar con un simple papel que ni siquiera te lo piden. Es decir, te obligan a un papel que te lo tendrían que pedir de forma obligatoria a la hora de viajar y ni siquiera te lo piden. Y papel, además, que pueden falsificar los datos, como así ocurrió en esta ocasión con la persona, con el contagiado que viajó hacia Lanzarote. Llegó en ese vuelo pues un total de 135 personas, más los 5 tripulantes que fueron confinados bajo las directrices de la Guardia Civil. Esto que quede bien claro. Es decir, fueron confinados bajo las directrices de la Guardia Civil. Y este confinamiento para nada fueron voluntarios, es decir, que no fue por voluntad del propio pasajero. Eso me lo indicaron muchos de ellos. Es decir, vamos a ver, yo en ningún momento pedí de forma voluntaria que se me pusiera de cuarentena. Y sin embargo, los políticos presumieron en los medios de información de nuestra isla de que todas esas personas se habían metido de cuarentena de forma voluntaria, cosa que han negado los propios pasajeros. Se vieron obligados por orden de los miembros de la Guardia Civil. Es decir, ni siquiera a los confinados, en ningún momento, que es lo que más le molesta y duele, a los confinados en ningún momento le indicaron que tenían que estar 14 días de cuarentena. No se lo informaron. Ni siquiera habían pasado 24 horas
Esto es cachondeo, ya esto es para morirse de la risa. Es decir, cogen a 130 personas, la confinan, no le dan ningún tipo de información y a las 24 horas, ni siquiera habían llegado a las 24 horas, y además sin haberse hecho ningún tipo de prueba, los llaman y les indica que ya pueden salir a la calle, que ya pueden hacer su vida normal, que no hay ningún tipo de problema, que no hay ningún tipo de riesgo. Esta determinación, como es lógico, asombró, cabreó y molestó a muchísimos de los viajeros porque no se pueden creer que pueda existir este tipo de irresponsables en nuestros organismos sanitarios y en nuestros organismos oficiales y políticos. ¿Cómo es posible que se cierren durante un sinfín de horas, una serie de horas, a 130 personas para que luego le digan que aquí no ocurre nada, que se pueden marchar tranquilitos para su casa? Pues nosotros, desde el programa radiofónico Contigo, decir, de Radio Artajai, en la 95.9, hemos querido conocer de forma directa el problema. Y para ello nos hemos puesto en contacto con un viajero, en este caso con una viajera que estaba exactamente en la misma línea de sillones que el contagiado. Es decir, a unos 2 metros de distancia aproximadamente. Ella venía en el sillón 36C, pues al lado, en los sillones de al lado, a unos 2 metros más o menos, en el 36F estaba la persona que estaba infectada. Y por medio, Dios quiera que no le ocurra nada, había un niño de 9 años que estaba en el 36D, si no me equivoco. Pues hoy queremos tener en directo, a través del teléfono, a la citada viajera, en este caso a doña Verónica Tribardo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor Leal, encantada. Usted vino en el vuelo de Madrid de este pasado viernes, ¿no? Sí, así es. Tengo entendido que en el aeropuerto de Madrid se puede viajar sin ningún tipo de control ni medidas de seguridad. Así es, le informo a todos los oyentes que en el aeropuerto de Barajas no hay ni un simple recipiente con hidrogel, ni hay ningún simple recipiente con guantes, y ni siquiera en la zona de embarque ni en ninguna otra nos tomaron la medida de temperatura. Es decir, que no existe aparatos para tomar la fiebre, ¿no? Nada, absolutamente nada. ¿En Madrid le pidieron, aparte del DNI, algún otro tipo de certificado para viajar? Sí, me pidieron el certificado de residencia canario, nada más. Solamente, es decir, no le pidieron ningún tipo de documento sanitario o de compromiso con ese viaje, porque hay un certificado en el cual usted tiene que indicar de que tiene que viajar a Canarias por determinada situación. Y en su párrafo primero está que usted garantiza de que viene en perfectas condiciones de salud y no tiene ningún tipo de problema con el COVID-19. Es decir, ese documento no se lo pidieron. No, no me lo pidieron en Madrid, me lo pidieron aquí, a la llegada en el aeropuerto de Lanzarote. Y como bien dice usted, no existe guantes, geles y mascarillas, pero en ningún rincón del aeropuerto. En ningún rincón del aeropuerto. Uh-huh. Y otra cosita, claro, ustedes tuvieron contacto, me imagino, con muchos pasajeros en ese aeropuerto. ¿Se guardan las distancias de seguridad? No, no se están guardando. ¿Y no se están guardando? No se están guardando. Vamos a ver, los 135 pasajeros estuvieron en contacto como mínimo
que yo sepa y que pueda, por lo menos, tener un poquito de uso de razón, porque he viajado, tuvieron que estar como mínimo en contacto en 3 ocasiones con el contagiado. Es decir, en la primera fila, que es la puerta de seguridad, tuvieron que estar en contacto, y por lo que veo, enlatado como sardina, en esa fila tuvieron que estar en contacto una vez. Luego tuvieron que estar en contacto en la segunda fila de la zona de embarque. Y luego, tengo entendido, si no me equivoco, que también estuvieron en una guagua esperando un tiempo prudencial, guagua que los llevaba hasta el avión. Es decir, que han estado en contacto en 3 ocasiones de forma obligatoria, sin guardar ningún tipo de medidas de seguridad, pero que además estuvieron luego en contacto en el propio avión. Es decir, en la fila de entrada a lo que es el acceso al avión, ahí estuvieron, según tengo entendido, 45 minutos en fila conjuntamente con esta persona. Luego en la fila de medidas de seguridad, en la puerta de seguridad, estuvieron 20 minutos. Además, estuvieron por el túnel, por el pasillo, que eso no tiene aire, no tiene nada de nada, y por ahí estaban circulando también la gente. Pero es que además estuvieron 20 minutos, que no llegan a entender algunos pasajeros, ¿por qué lo tuvieron 20 minutos en una guagua esperando para llevarlo hasta el avión? Y luego todo el tiempo que tuvieron del viaje de Madrid hasta aquí. Es decir, que han estado en contacto por lo menos 4 veces. ¿Es así? Le puedo responder que yo estuve en contacto 3 veces, porque hubo una parte en Barajas que yo no estuve en contacto. ¿Por qué? Porque yo iba con un PMR y me separaron del resto de la fila de embarque. Me embarcaron junto con otras 2, 3 personas, no recuerdo en este momento, que necesitaban también personal de movilidad reducida. Entonces nos separaron del resto para embarcar al avión. Entonces yo desconozco cuánto tiempo estuvieron en la guagua, y desconozco cuánto tiempo estuvieron realmente paseando por el túnel, porque yo no estuve ni en el túnel ni en la guagua. Ajá. Pero bueno, ¿me podrías certificar tú, porque yo he estado hablando con muchos pasajeros, de que en el tiempo que tú estuviste en esos 3 puntos, que son en ambas filas, es decir, en ningún momento se guardó las medidas de seguridad y poco más o menos estaba uno arriba del otro? Es decir, sí, eso... estuvieron en la zona de acceso al avión, creo que estuvieron 45 minutos en fila, ¿no? Sí, 45 minutos. Ajá. Y luego en la primera fila, que es la puerta de seguridad para acceder dentro, ¿cuánto tiempo pudieron estar? No lo sé tampoco, pero había mucha cola. O sea, calculemos por lo menos 1 hora. Dios mío. Es decir, 1 hora. ¿Y cuánto tiempo una vez aquí en el avión y hasta llegar a Lanzarote? Me gustaría que me contaras un poco qué es lo que ocurrió en ese viaje interior a lo largo de todo ese vuelo. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Viste algo raro? ¿Notaste algo que no estuviera en su lugar? No, o sea, dentro del avión no noté nada raro. En lo que es el despegue, el intermedio del vuelo, no noté. A ver, veía gente que se desplazaba a la zona del principio y del final, pero a los baños, o gente que quería andar por los pasillos, pero no había un clima extraño ni nada raro. Lo extraño vino después de aterrizar, cuando esperamos como unos 4 minutos aproximadamente, y abrieron las puertas del principio. Yo vi entrar a 2 agentes vestidos de blanco, con escafandras, con guantes, y cuando ya los tuve muy cerca de mí pude leer en los trajes que eran agentes de la Guardia Civil. Entonces se acercaron a mí y me dijeron: buenas tardes, señora, tiene que ir lo más deprisa que pueda al principio del avión y quedarse allí hasta que le demos instrucciones. Entonces yo tomé mi bolso, me levanté, fui al principio del avión, me quedé allí como unos 15-20 minutos y, bueno, pues un personal de PMR vino por mí
me sacó del avión, me ayudó a salir del avión, y al final de las escaleras vi una ambulancia. Entonces eso fue muy choqueante para mí. Ya me choqué con al ver a los agentes de la Guardia Civil y ya pues de remate la ambulancia. Entonces ahí ya me dije, aquí está pasando algo muy extraño, algo muy muy malo está pasando aquí. Entonces, sí, ¿se te informó por parte de alguien en algún momento de qué es lo que realmente estaba ocurriendo? Porque lógicamente tú tenías que estar extrañada con todo esto que me está contando, ¿no? Estaba muy no, en esos momentos no se me informó de nada más. Se me informó después, yo calculo que después de 1 hora y media, 2 horas por lo menos, en el terminal de Lanzarote, se me informó de que había un pasajero con COVID dentro del avión. Entonces ahí mis nervios se pronunciaron mucho más hasta que pude por fin tener más información. De las primeras informaciones que tuve fue del plantel sanitario. Me midieron la temperatura, yo no tenía fiebre, y nos iban reuniendo por grupos, eso sí, guardando la distancia de seguridad, por Cruz Roja y los sanitarios que había en el aeropuerto y por Guardia Civil también, y nos informaron que había un infectado de COVID en el avión que había viajado desde Castilla-La Mancha y que le habían practicado la prueba, pero que el día anterior por la tarde pues no le pudieron dar el resultado y que se enteraron en medio del vuelo. Y vamos a ver, una vez que te dieron eso, que te informaron de todo este detalle, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde te llevaron? Pues me dejaron, yo estaba en el terminal, pero me separaba mucho de la gente, entonces eso me llamaba mucho la atención y yo lo único que quería saber era por qué me separaban de la gente y dónde estaba sentado, dónde había estado sentado previamente el infectado. Entonces un guardia civil me dijo que el infectado había estado sentado en mi misma fila, pero todavía no me decían en qué lado, si en el izquierdo o en el derecho. Y en un corto espacio de tiempo después me informaron de que el pasajero iba en mi misma fila en el lado de la derecha, o sea, en el lado de la ventanilla. Y ahí ya casi me desmayé. ¿Tú viste en algún momento si esta persona llevó, porque hay personas que me dicen que no, otros que me dicen que sí, ¿sabes si llevó en todo momento las medidas de seguridad, es decir, lo que es mascarilla, guante y demás? A ver, guantes, sí, llevaba las medidas de seguridad, lo que no puedo concretar, pues por algún momento que yo cerré los ojos, es si se quitó o no la máscara. A mí me dio impresión de que no se la había quitado. Pero claro, se me podía haber escapado medio minuto, tal, pero yo creo que no se la quitó. No te digo porque hay algunos que dicen lo contrario. Hay alguna madre, lógicamente, porque a su lado había un niño de 9 años que está muy molesta con la situación, lo veo lógico. Claro. Es un crío. Pero luego a ti, en la ambulancia, te llevó, me imagino que a tu domicilio y te dijeron, ahí se queda usted hasta nueva orden, ¿no? Sí, a mí me indicaron que me traían que si yo tenía primero algún lugar donde podía estar en Lanzarote, de cuarentena obligatoria. Y yo les indiqué que sí, que tenía la casa de mis padres y que yo guardaba la cuarentena en la casa de mis padres. Entonces me trajeron para acá y bueno, pues yo ya con todo el miedo en el cuerpo y a ver qué va a pasar, también me informaron de que se iba a realizar la prueba a los 7 días. Y el sábado por la tarde, yo calculo que fue entre las 5 y las 8, no puedo precisar en qué minuto exactamente ni qué hora exactamente, porque no lo recuerdo, me llamaron de un 928 y era una enfermera del hospital de aquí de Lanzarote, diciéndome que como yo estaba sentada relativamente lejos de este individuo infectado por COVID en el avión, que yo podía salir del confinamiento, o sea, que yo podía salir a la calle guardando la responsabilidad de la fase 2, nada más. Nada más, es decir, vamos a ver, es decir, que para esta gente de aquí de Lanzarote, para mí, desde mi punto de vista, unos irresponsables total,
Es decir, yo no sé cómo están ocupando un cargo tan importante dentro de un organismo sanitario oficial, me da igual quién sea. Es decir, que la única toma de contacto que tuvieron los pasajeros fue en el momento del avión. Es decir, no han tenido en cuenta en ningún momento pues el tiempo de espera de la fila de la puerta de seguridad, ni del tiempo de espera de 45 minutos en la puerta de salida del avión, ni los 20 minutos que estuvieron dentro de la guagua, ni lo que estuvo haciendo ese hombre por ese aeropuerto de Madrid, en baño, en todo lo que fuera, o con la cantidad de personas que pudiera haber estado hablando. Es decir, que eso no se ha tenido en cuenta, solamente se ha tenido en cuenta el tiempo de vuelo. Me parece a mí que tenemos gobernando en nuestros organismos sanitarios y oficiales una cantidad de cafre que no se merece estar en los puestos que está, porque están de alguna manera pues poniendo en grave riesgo a la población, y me da igual lo que ellos quieran decir y pensar. Y si crees que no tengo razón en lo que digo, ahí debajo, en la avenida, hay un palacio de justicia al cual me puede llevar. Pero creo que estoy afirmando con toda rotundidad de que ellos no han controlado en ningún momento ese tiempo de espera, ese tiempo de contacto que este pasajero ha tenido en el aeropuerto de Madrid y en el propio vuelo que los trajo hasta aquí. ¿Y qué te indicaron? De decir, ya está, y tú le dijiste de alguna manera que tú no te ibas y que quería que te hicieran, lógicamente, las pruebas. Sí. De hecho, yo les volví a llamar a los 10 minutos, intenté hablar con ellos, llamé al 112, me respondieron gente de Las Palmas de Gran Canaria, muy amables, ellos me pusieron en contacto con el hospital de aquí, y yo les dije que yo me negaba a salir de la cuarentena, que yo me quedaba en mi casa de cuarentena hasta que me hicieran mínimo la prueba y me dieran el resultado, que yo no iba a ir a la calle a poner en riesgo a toda la isla de Lanzarote, a toda España y al mundo. Ajá. ¿Y qué te indicaron? ¿Te van a hacer las pruebas? Sí, me van a hacer la prueba. De hecho, me llamaron el lunes por la mañana, entre las 12 y las 2, quiero recordar, y me van a hacer la prueba el viernes a las 3 menos 10 de la tarde. En el hospital de Lanzarote. Y además creo que después de todo esto, además Iberia parece ser que te agradece de todo corazón que hayas viajado y te está facilitando la labor de vuelta a Madrid. Es decir, que te está jodiendo en tu vuelta a Madrid, para ser más claro. Porque parece ser que tú has pedido a Iberia de que por favor te cambie por la obligación el vuelo. Te lo han cambiado para el día 9. Pero claro, como ahora tu abogado te indica que tú tienes que estar un periodo de tiempo aquí, has vuelto a llamar a Iberia y te han dicho que no te cambian el pasaje. Así es, no me cambian el vuelo por segunda vez. Entonces estoy pues varada. Varada primero porque hasta el sábado no voy a saber si soy infectada del coronavirus o no. Segundo motivo, en caso de ser negativo al coronavirus, podré viajar el día 9. Pero si soy positiva no puedo viajar el día 9 y no puedo cambiarme el vuelo. Está bien, Iberia, la verdad que suele atender de maravilla, además la prueba está contigo, a sus pasajeros. Es decir, que mañana vuelvas a coger otro pasaje a través de Iberia, ¿no? Pues la verdad es que, Verónica, yo espero realmente, de corazón, que se te resuelva este problema, que no tengas realmente ningún tipo de contagio, pero que sirva de ejemplo lo que ha ocurrido en Lanzarote, porque se ha demostrado sobradamente que en estos puertos, como yo digo, o aeropuertos en este caso, no hay ningún tipo de control y no hay ningún tipo de medida de seguridad, y ahora mismo pueden estar circulando como que está circulando 130 personas en la calle, que puede estar contagiado o no. Es algo que no puede demostrar, por lo menos el microbiólogo de aquí, que ha dicho que no hay ningún tipo de problema porque el señor que estaba contagiado ya no está contagiado. Yo la verdad es que no lo puedo entender.
¿Cómo me puede decir en menos de 72 horas un señor que además se le hizo la prueba 2 veces y que en las 2 dio por positivo? ¿Cómo se puede decir 48 horas después que no hay ningún tipo de problema y que ese señor no tiene ningún tipo de contagio? ¿Qué está ocurriendo en esta isla? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Por qué se puede estar manipulando este tipo de datos? Yo la verdad es que no lo llego a entender. Yo puedo entender de que quieran abrir una isla, a nivel comercial, a nivel económico y para recuperar la normalidad. Pero, oiga, no se puede recuperar una isla pues poniendo en peligro la salud de sus habitantes porque no se están tomando las medidas que se tienen que tomar. Y en este caso lo están demostrando, que no están actuando por lo menos de la manera que el pueblo cree que se tiene que actuar. Y nosotras, sino que se tiene que estar 15 días de cuarentena esas 130 personas, que lo esté. Por cierto, ¿tienes pensado presentar algún tipo de demanda judicial? Sí, así es. Estoy dentro del colectivo que estamos iniciando acciones legales por esto que está pasando. Ajá. Es decir, y esa demanda me imagino que irá enfocada, pues lógicamente hacia esa persona que ha cometido ese tipo de irregularidad y lógicamente pues a la propia compañía Iberia y a AENA, ¿no? Claro, a todo colectivo que haya estado dentro de este tema. Pues Verónica, muchísimas gracias de verdad por tus palabras, por esta entrevista y como te acabo de decir hace un ratito, espero que no tenga ningún tipo de contagio y que puedas regresar a Madrid bien, repleta de salud y que en el futuro, pues cuando vayas a un aeropuerto como el de Madrid y cuando veas que se está incumpliendo este tipo de irregularidades, pues que lo denuncies, lo hagas público para que tomen las medidas que se tienen que tomar de seguridad y no pongan en riesgo a ningún tipo de persona. Muchísimas gracias, Leal, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Pues la verdad que muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo que decir que este pasajero, una vez que llegó a Lanzarote, se le volvió a realizar la prueba nuevamente del PCR y volvió a dar el mismo resultado. Era positivo. Lo que reafirma de alguna manera que debe mantenerse aislado. Es decir, si en la primera que le hicieron a Península dio positivo y en la segunda al llegar aquí, hace ahora mismo 48 horas o 72 horas, le volvió a dar positivo, esto reafirma que debe mantenerse aislado y en seguimiento sanitario activo. Además, la Organización Mundial de la Salud asegura que los contagios por coronavirus pueden todavía contagiar a otras personas tras recuperarse. Es decir, por lo que recomienda su aislamiento durante al menos 15 días después de que estos pacientes dejen de tener síntomas. Es decir, la Organización Mundial de la Salud está diciendo, a ver si le queda claro a las autoridades sanitarias de Lanzarote, esta organización está diciendo que los pacientes una vez curados pueden seguir contagiando y por eso solicita que los tengan aislados 15 días después de que dejen de tener síntomas. Si esto es así, nos preguntamos, ¿qué está ocurriendo con los responsables sanitarios de Lanzarote? ¿Cómo es posible que dejen circulando libremente por Lanzarote a 135 personas que estuvieron en contacto con el infectado? 135 personas que ahora mismo, aparte de los tripulantes que son 140, son 135 más 5, 140 personas que ahora mismo están circulando por nuestra isla. Yo
estas personas estuvieron en contacto, como acabo de decir hace un rato, en muchísimas ocasiones con el infectado. Es decir, no solo estuvo en el avión, que es lo único que le preocupa, para mi gusto, a los responsables sanitarios y políticos de la isla. Lo único que le preocupa a estos elementos, a estos personajes, es el tiempo de que este infectado estuvo con esas personas en ese avión. Pero no, le tiene que preocupar de forma generalizada. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto de Madrid estuvo 20 minutos ante las puertas de seguridad en fila, enlatados como sardinas, uno encima del otro, durante 20 minutos. Pero es que además después estuvieron 45 minutos más en fila, de la misma manera, sin guardar ningún tipo de medida de seguridad, en la puerta de salida hacia el avión. Y volvieron a estar en contacto en el túnel. Pero es que además lo volvieron a enlatar como sardina en la guagua, 2 guaguas de 70 personas cada uno, donde estuvieron 20 minutos también en contacto con este infectado. Si esto es así, ¿cómo es posible que a nuestras autoridades lo único que le preocupe es el tiempo de estancia del avión? Yo creo que aquí las cosas no se están haciendo como se tienen que hacer. Y me gustaría saber quiénes son los responsables de tomar ese tipo de determinaciones sanitarias y dar la orden de que estás en cuarentena o no estás en cuarentena en nuestra isla. Porque de verdad, desde mi punto de vista personal, considero que estas medidas que se han tomado es una irresponsabilidad total. No tiene pies ni cabeza. Y si esta es la forma de demostrar que tenemos de cara al mundo, de cara al turismo, que ahora en julio dice que se va a abrir nuestros aeropuertos a nivel internacional. Si este ejemplo que hemos puesto con el vuelo de Madrid, se lo vamos a exponer al resto del mundo, aquí no nos llega ni un turista. Aquí no viaja nadie. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de medida de seguridad, porque ustedes son unos irresponsables totales. Es decir, no se puede poner en riesgo a toda la población de Lanzarote por intentar, yo no sé qué, si ocultar datos estadísticos o por intentar abrir de una maldita vez en la isla de Lanzarote para que se recupere la economía. Yo también deseo que se recupere la economía de mi isla y de que se recupere la normalidad, pero no a costa de poner en riesgo la salud de la gente de mi pueblo. Eso que le quede a usted claro. Menudo ejemplo estamos dando al mundo. Y luego sale el Simón diciendo que había sido un ejemplo el vuelo de Lanzarote, la forma que tuvieron que actuar. Menudo ejemplo hemos dado al mundo. Con este ejemplo, les aseguro que muy pocos turistas van a llegar a nuestra isla de Lanzarote. Ahí le queda el mensaje. Bueno, vamos a tomar un poquito de respiro, vamos a poner un temita musical, a ver si nos calmamos y nos relajamos un poquito. Señores políticos, coño, tengan un poquito más, dos dedos de sentido común. Ese sentido que es el más común que tenemos todos los seres humanos. Es decir, tenga usted sentido. Proteja a su gente, proteja a su tierra. Y le hablo no solamente a los responsables sanitarios, también a usted, señora Loli Corjo, que es la responsable de lo que ocurre en esta isla de Lanzarote. Hay que dar tema musical.
Bueno, pues tras haber mantenido esta entrevista con esta pasajera del vuelo de Madrid y haber dejado un poquito clara la situación sanitaria en la isla de Lanzarote, espero que esto sirva de ejemplo y que en el futuro se tomen otro tipo de medidas para que nuestro pueblo no corra ningún tipo de riesgo. Tiene que haber seguridad a la hora de salida de los vuelos que vienen hacia Lanzarote y también a la hora de la huerta, pero eso tiene que ser con seguridad. No se puede permitir que en un aeropuerto como Madrid no exista ningún tipo de medida de seguridad a la hora de volar hasta nuestra isla de Lanzarote. Pues nos vamos a Costa Teguise en busca de un concejal de ese ayuntamiento de la Real Villa de Teguise. Pues nos ponemos en contacto con Tony Callero. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes y saludos a ti como a todos los oyentes. ¿Cómo está viviendo usted esta crisis sanitaria, caballero? En este momento, pues más esperanzado que en los últimos tiempos. Es una alegría que en la localidad de Costa Teguise pues ya hay distintos restaurantes que es verdad que son sobre todo los que van dirigidos a las 8.000 personas que vivimos, pero bueno, ya hay algunos pubs, algunas cafeterías, algunos bares y restaurantes que están abriendo, dirigidos, te repito, sobre todo a los residentes, no solo del municipio, de la localidad, sino también del resto de la isla. Por tanto, vemos que hay un principio de movimiento que alenta bueno, que poco a poco vamos saliendo de este infierno que estamos viviendo. Tony, ¿y esta situación que ha provocado la pandemia de alguna manera te hace ver la vida de otra manera? Pues yo creo que sí. Yo tengo la sensación de que seremos distintos, evidentemente económicamente, evidentemente los protocolos en las distintas empresas, hasta el teletrabajo aumentará. Y yo creo que va a cambiar en la sociedad, pero personalmente, a lo que te refieres tú, yo creo que sí, que vamos a cambiar la visión de que estamos en un mundo globalizado, que lo que pasa en China, Pakistán y en la India te afecta a ti en Canarias, que no existen fronteras cuando estamos hablando de fenómenos atmosféricos, de enfermedades o de terremotos o de plagas. Por tanto, que vivimos en un mundo que en este momento necesita el que sea más mimado y cuidado, porque veíamos esas imágenes que mientras estábamos en confinamiento, cómo la naturaleza se revelaba y también y volvía a coger el espacio que muchas veces el hombre lo acapara y lo lleva todo. Por tanto, yo creo que sí, que vamos a ser más conscientes de la sociedad en la que vivimos, más ecologistas, ayudaremos más y estaremos más pendientes de lo que es todo el tema del medio ambiente y también cuidarnos, que eso es importante. ¿Y crees que de alguna manera recuperaremos ya pronto esa normalidad? No, pronto no, y el resto pues sería todo esto va a ir paso a paso, esto va a ir la recuperación y estamos contentos y va a buen ritmo, pero no pronto, sino que vamos a en los próximos meses, pues como te estaba comentando, primero abrieron los pubs, cafeterías, ahora restaurantes, empezarán a abrir ya los apartamentos en breve, luego los hoteles pequeños, grandes hoteles, y todo eso irá siempre de la mano de que, por supuesto, haya seguridad en todo lo que es la conectividad, porque al fin y al cabo vivimos en las 8 islas, tiene 1000 ventajas, pero tiene el inconveniente que para el turismo es imprescindible y necesario el tema de los aviones, y entonces pues irá también a un ritmo viendo la seguridad. Por tanto, irá al ritmo que nos lleve el tema de la propia enfermedad, de la seguridad, y irá al ritmo de que poco a poco volver a la normalidad. Pero como he oído que si en junio ya hay un tanto por ciento importante, en julio no, vamos a ir paso a paso y vamos a ir recuperando esa normalidad en los próximos meses, pero evidentemente con tranquilidad. ¿Consideras tú que el gobierno central ha podido verse desbordado con esta crisis sanitaria? ¿Sabes lo que pasa? Que sí, muchas veces hay dos aspectos que cada vez que hemos hablado siempre te he dicho que procuro no politizar, que la sanidad y la educación. Pero sí es verdad que se encontraron con un fenómeno que nunca habíamos visto, un fenómeno que ha desbordado no solo a este gobierno, sino a todos los gobiernos del resto del mundo. Es verdad que a lo mejor
podían haber hecho las cosas mucho mejor. Y también es verdad, y no vamos a engañar, que a todo lo pasado, es decir, nosotros veríamos que muchas de las acciones que se hicieron en los meses de febrero y marzo, pues no se volverían a hacer. Y yo creo que hasta ellos mismos lo reconocen. Es decir, hubieron acciones y actuaciones y podíamos haber sido más preventivos, podíamos haber programado más el tema de la llegada de la enfermedad, podríamos habernos adelantado a la propia enfermedad y a lo mejor, pues es verdad que no hubiera golpeado con tanta fuerza. Pero igual que te digo, esto siempre se dice desde la información pues ya de los meses que nos llevan a esas conclusiones. ¿Y qué opinas tú de la forma en la que se está realizando la desescalada? Porque quieras o no quieras, un pueblo de tu municipio está en el punto de mira, porque además es pionero en toda la fase, como es la Isla de la Graciosa. ¿Crees tú que se está haciendo correctamente la desescalada? Y la anécdota que podríamos tener todos, que a veces no nos damos cuenta, es que en un mismo municipio, como te dice, tenemos fase 3 y fase 2, porque al fin y Ah, al cabo la Isla de la Graciosa pertenece al municipio, te dice. Pues bueno, es verdad que el cambio de entre la fase 2 y la fase 3 poco puede repercutir a la economía de la Graciosa, porque bueno, la restauración sigue pues bajo mínimo, esperando la conectividad y la llegada de turismo. Es verdad que pues las distintas empresas de bicicleta, los taxis, las excursiones, los temas, pues bueno, va a haber poca diferencia en esa fase 2 de fase 3, pero sí indica que se han hecho las cosas bien, indica bueno, que va de avanzadilla y en eso estamos totalmente orgullosos y eso indica que no solo la Isla La Graciosa, sino yo creo que el resto de las Islas Canarias en ese aspecto hemos sido ejemplo de cómo debemos actuar con un civismo muy importante. considerando que la industria turística es el motor, el corazón principal de no solo de Lanzarote, sino del resto de Canarias, y después de lo ocurrido con el vuelo el otro día de Madrid, ¿cree usted que se debe abrir ya las puertas de los aeropuertos? La clave no es el momento, la clave es tener un recurso, la clave es que tienen que haber test tanto en origen como en llegada. En el momento que tengamos esa posibilidad, podemos ya hablar de una conectividad segura, de una conectividad que podemos, corredores, como estaban comentando, que permitan esa seguridad para todas aquellas personas que nos visitan. Desde el momento que ocurra eso, pues por supuesto que nosotros estaremos contentos de que se abran las fronteras, porque al fin y al cabo es nuestro motor económico, es nuestra industria y vivimos del turismo. Pero te vuelvo a repetir que la clave es tanto en el tema de los test de origen como de los test de destino. Tony, ¿no piensas tú que ya deberíamos estar pensando, por lo menos los responsables de las instituciones oficiales, en buscar otros modelos de industria para no tener que estar dependiendo siempre del turismo? Vamos a ver, los modelos económicos llevan tiempo, los modelos económicos llevan un proceso, no se puede cambiar un modelo económico de un día a otro. Por tanto, por supuesto que sí, que deberíamos también trabajar en sectores que hemos dejado atrás a veces por el dinero fácil que puede llegar a ser en determinados momentos, a lo mejor el tema de turismo más, y hemos apartado otros sectores que podemos decir que es más complicado y más difícil y que tenemos que volver a ello. Y es verdad que también tenemos que reflexionar sobre el modelo de turismo que queremos, el modelo de turismo que necesitamos, el modelo de turismo que es más rentable, pero ahora no se puede hacer en base a esto. En base a esto ahora es recuperar la normalidad y que esa normalidad, las experiencias que tenemos en este momento, sirvan como acicate, sirvan como aprendizaje para poder cambiar el planteamiento de dónde estamos y a dónde queremos ir y cómo queremos ir a ese punto. Por tanto, ahí será clave ese cambio de modelo económico que muy bien me comentaba. ¿Y crees que es necesario, Tony, seguir con este estado de alarma? Porque ya mañana vuelven a aprobar otros 15 días. ¿Crees que eso es necesario? Bueno, si los expertos, yo creo que en este aspecto tenemos que guiarnos por lo que nos comentan Sanidad. Sanidad comentan que es lo más recomendable y ahí yo no me voy yo a discutir porque no tengo ni base ni argumento. Sí es verdad que bueno que todavía estamos ganando muchas batallas. Hoy vuelven a salir buenos resultados en el tema de la propia pandemia, de tanto contagio como de muerte, pero también es verdad que todavía estamos en esa batalla y no hemos ganado la guerra.
para ganar esa guerra es importantísimo finalizar con el virus, tener la vacuna, tener una medicación adecuada, y esto no está todavía en nuestras manos. Por tanto, serán yo creo que todas las organizaciones sanitarias las que nos van a recomendar y nos van a decir los pasos, y yo creo que en ese aspecto tenemos que dejarnos aconsejar, tenemos que dejarnos aconsejar de los expertos, y si desde el gobierno, en base a los técnicos y en base a los expertos, consideran que tienen que volver pues a renovar ya por última vez lo que serían los últimos 15 días, pues por supuesto tenemos que seguir y aceptar las normas que vienen en este momento del Estado, con la ventaja de que es la última, que ya lo ha informado el propio presidente, y con la ventaja de que será coordinado no por el gobierno central, sino por la comunidad autónoma, que será, no voy a decir más sensible, porque eso no queda bien, pero sí es verdad que será más cercana y conocerá todavía aún más la realidad concreta de la zona y a cómo podemos llegar a llevar esa última fase que te repito, que también será clave, fundamental para ganar la guerra contra este virus. ¿Considera usted que el gobierno le ha estado dando respuesta a todas las necesidades económicas, empresariales y sociales que hasta el momento ha existido dentro de esta crisis sanitaria? Bueno, podríamos ser críticos, creo que en determinados momentos han confundido, y sobre todo en algunas normas, en base a que Canarias es distinto. Canarias tiene una realidad, una idiosincrasia, y ya por ser 8 islas, evidentemente no tiene la realidad que puede tener Madrid, Barcelona, Andalucía, Extremadura. Por tanto, yo creo que en algunos momentos sí te puedo decir que algunas medidas no estaban acordes o adecuadas, tanto y estoy hablando hasta económica, es verdad que gracias a la Coalición Canaria ya ni ahora más han consiguió que el tema de los ERTE para el turismo no fuera mejor que en otros sitios. Aquí, mientras no haya conectividad con el extranjero, era absurdo que a partir del 30 de junio no hubiera el tema de los ERTE en el tema del turismo. Por tanto, ahí hemos estado para explicar nuestra realidad, que es distinta a la de la que pueden estar en este momento en la propia península, y hemos forzado, yo creo que se ha trabajado bien para que algunas medidas fueran más específicas para la comunidad autónoma de Canarias. Ahora, sin lugar a dudas, nos viene la parte más complicada y delicada, que es la recuperación económica. ¿Cómo ve el tema usted dentro de su municipio? Bueno, que va a ser, como tú muy bien dices, complicada, pero como te comenzamos la entrevista, esto va a ser pasito a pasito, que esos pasitos ya han empezado. El otro día recorrí los 3 puntos turísticos de la isla, y ahí se notaba la diferencia de que hay muchos residentes en Costa Teguise y habría los establecimientos que te comentaba en un principio. Por tanto, yo creo que iremos avanzando, iremos dando pequeños pasos, como comentábamos con anterioridad, pero que va a haber una dificultad. Y es verdad que no te voy a engañar en las distintas conversaciones, porque los restaurantes y cafeterías canarios no son los más dirigidos a los que vivimos aquí, pero sí es que hay muchos restaurantes, mucha cafetería, mucho bar que está dirigido al sector turístico, y que estamos a expensas de que vuelva a haber esa conectividad entre las Islas Canarias y el exterior, mercados como Gran Bretaña, mercados como Alemania, mercados como Francia, y bueno, hasta que no vuelva a haber esa conectividad, serán muchos restaurantes, comercios o establecimientos que no empezarán todavía con el tema de abrir sus puertas, pero en eso soy también muy positivo, porque creo que ahí estamos, que estamos trabajando, que se están haciendo las cosas bien, que las cosas se están haciendo de distintas administraciones. Yo quiero felicitar en especial a los 100 ayuntamientos que con el Cabildo han intentado estar coordinados, ir a todos a la una, y bueno, con el tema de las playas y tal, que como concejal de playas, y veía que todos queríamos ir con las mismas normas, mismos dibujos, mismas reglas, es decir, que intentamos que los carteles, fueran los mismos para que todo el mundo los entendiera. Es decir, estamos intentando ir todos a la par, y eso es importante para lograr, y olvidándonos de colores políticos, de ser un municipio de otro, y conseguir, al fin y al cabo, llegar a un objetivo común, que es que la ciudadanía pueda ir avanzando y ganando esta batalla, como te comentaba antes, al propio virus. Bueno, como bien decías tú, me acabas de comentar tú, no tenía esta pregunta en el dossier.
todos se pusieron de acuerdo en tratar de resolver lo que es el tema de las playas y sacaron unas normativas para aplicar de forma generalizada en todas las playas y en todos los municipios. Pero, Tony, para aplicar este tipo de normativas, primero se tiene que aprobar las normativas en los distintos municipios. ¿Ya se aprobaron? Nosotros tenemos una ventaja, ahí sí que hemos hecho los deberes. Nosotros tenemos una ordenanza y en base, si te fijas, muchas de las estipulaciones que aparecen en lo que es las actuaciones de las propias playas están basadas en la ordenanza de playas que se aprobó hace 5 años en el Ayuntamiento de Tenerife. Por tanto, sí tenemos esa base jurídica que nos permite tomar esas decisiones. A lo mejor los ayuntamientos han tenido que, no sé si sacar algún decreto o decretos de alcaldía por las circunstancias especiales, pero es verdad que ahí tenemos los deberes bien hechos y teníamos una base jurídica aprobada por Pleno, que es el máximo órgano del municipio, que tenía, pues, al fin y al cabo, que puede respaldar cualquier tipo de normativa en el tema de las propias playas. Oye, por cierto, se ha originado en Teguise muchos problemas sociales y empresariales por culpa de esta pandemia. Por supuesto, y decirle otra cosa sería mentir. Es decir, estamos hablando de muchas familias que les ha dado muy fuerte el tema de la crisis económica, que bueno, que algunos de ellos pues trabajaban los dos, pero bueno, no, en este momento no tenían esa capacidad. A eso se sumaba que algunos de ellos no cobraron los primeros 15 días del mes de marzo y luego el ERTE no les llegó hasta el mes de abril. Por tanto, fueron 2 meses ahí complicados a la hora de no tener una nómina y una entrada de dinero. Por tanto, sí, no vamos a reconocer que hay familias y en especial, no te voy a engañar, en la localidad de Costa Teguise, es una localidad que le ha dado muy fuerte lo que es el golpe del propio turismo. Por tanto, sí, ha repercutido en la ciudadanía y en la ciudadanía del propio municipio. Y durante este tiempo de confinamiento, ¿ha aprovechado el ayuntamiento todos estos días pues para, de alguna manera, ir elaborando proyectos de cara a futuro? Sí, lo teníamos clarísimo. Es decir, en este momento, la oficina técnica y los técnicos, muchos de los técnicos estaban preparando proyectos, acondicionando, ya que no había tanta atención directa al ciudadano, pues aprovechamos para que, por un lado, dar respuesta al Departamento de Servicios Sociales, aquellos departamentos, cultura, festejo, deporte, el personal, entre comillas, pues ya no tenía funciones, pues se han ido a ayudar al punto más débil que teníamos, que era servicios sociales. Es decir, en ese aspecto cumplíamos lo que nos pide, nos solicita la propia ciudadanía, y a eso sumamos que luego, pues desde la oficina técnica, pues se está trabajando en los proyectos para que cuando nosotros podamos volver a tener una economía como la teníamos con anterioridad, pues dar respuesta con el tema de tener los deberes y de tener todo preparado para, te repito, que cuando hayan partidas económicas importantes que podamos, porque es verdad que este año pues ya lo tenemos perdido, pero como siempre digo, existe un 2021, un 2022 y un 2023 y volverá a salir el sol. Por tanto, tener nosotros esos proyectos en el cajón, como dice muy bien el alcalde, con todos sus permisos, con toda su normativa reglamentaria, para que podamos llegar a hacerlo dentro del propio municipio, hacerlo una red. Pues, Tony, ya para terminar, pues lógicamente dejarte los micrófonos, como tenemos uso y costumbre en nuestro programa, a tu disposición por si quieres añadir algo más que pudo haberse nos quedado en el tintero. No, lo que te voy a dar es un número de teléfono. 689-64, tú ya lo tienes, sí. 7588. Ese es mi móvil. Estoy a la entera disposición de aquella persona que necesite, que no puede llegar a una documentación, que tenga una duda o que tenga cualquier cosa. Ese es mi móvil, 24 horas, evidentemente funciona también muy bien por el tema de WhatsApp, y cualquier cosa que necesiten, demanden, reclamen, ahí tienen mi número de teléfono
y dentro de lo que pueda yo ayudar o resolver o colaborar, ahí me tendrá. Pues la verdad que es de agradecer que haya tenido ese detalle. No todos los políticos hacen lo mismo que tú, ni está al servicio del pueblo las 24 horas del día. Por lo tanto, es digno de felicitarte pues por esa labor que estás haciendo por el pueblo y por el municipio de Teguise. La verdad que muchísimas gracias, Tony, pues por esta entrevista que te hemos hecho hoy a través de nuestro programa, y ya nos volveremos a hablar y que ese municipio turístico y esa zona en la que tú estás pues se recupere cuanto antes. Pues nada, es un deseo no solo en mi municipio, como tú muy bien dices, que por supuesto para ir a Lanzarote, el Estado, y que hayamos aprendido, esa es la clave, que hayamos aprendido de los errores que estamos cometiendo para tener un mundo mejor. Eso espero, de que tengan, que por lo menos estén atentos de lo que nos ha ocurrido y de que sirva de ejemplo para que no nos vuelva a pasar nunca más. Tony, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, saludos. Un abrazo. Nosotros agradecer esta entrevista a Tony Cayero, y la verdad es que, como bien decía y le decía, de que no todos los concejales ponen el móvil a disposición del pueblo pues para poder atenderlos las 24 horas del día. Son pocos, son contados con los dedos de una mano. Pues hay a una persona, desde mi punto de vista, trabajadora, lo conozco hace muchos años, y que está prestando una gran labor dentro de ese ayuntamiento de Teguise. Y vamos a seguir ahora con un poquito de música y luego seguiremos manteniendo pues nuestras tradicionales entrevistas. Bienvenidos a mi nueva era, la era del fuerte. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron en las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron en las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Y ven, ven, dale pa'l mambo, esto está encendido, aquí está todo el mundo perreando. Sí, ven, ven, dale pa'l mambo, esto está encendido, aquí está todo el mundo perreando. Esta vaina es pa' pedir, esto es pa' ponerte adelante. Ya llegó un megal que le llaman el fuerte. Una vaina bacana, te gusta mi pan, bailalo hasta mañana, que los megas tienen su fama. Esta vaina es pa' pedir, esto es pa' ponerte adelante. Ya llegó un megal que le llaman el fuerte. Una vaina bacana, te gusta mi pan, bailalo hasta mañana, que los megas tienen su fama. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron en las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron en las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Bueno, seguimos con nuestro programa y vamos a toda prisa porque tenemos varias personas a la que entrevistar, ¿no? Y entre ellas está un joven que lo tuvimos las semanas pasadas entrevistándolo, un joven de La Graciosa, entrevistándolo pues por un tema que había ocurrido con un videoclip en esa isla, y que un poco pues quisimos a través de él que nos informara qué había ocurrido realmente con este videoclip. Un joven vecino de la Graciosa, de la isla de Lanzarote, que ya, tal y como veo, comienza a dar pues sus primeros pasos en la labor social y ya marca algún tipo de tendencia política, ¿no? Y que en el futuro pues podía ocupar algún puesto destacado en una de esas listas de cualquier partido. Y no muy lejos. Eso podría ser en los próximos comicios electorales. Pero bueno, vamos a intentar a hablar con él. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, y a todos los oyentes de Radio El Tajay. Agradecido de estar una vez más aquí con ustedes. Matías, yo hablando de las posibilidades que tiene en este mundo de la política, es decir, ¿te gusta realmente este mundo del politiqueo? No tal así como el mundo del politiqueo. Yo creo que lo que me impulsa o lo que me impulsó un poco en las pasadas
las pasadas elecciones fue el hecho de querer hacer cosas por la gente, más que nada el tratar con la gente, el solucionarle sus problemas. Realmente yo creo que ese fue un poco el motivo que me impulsó, no tanto el estar en un partido. Bueno, ya viste que iba en uno muy humilde. No. ¿Y perteneces en este momento a algún partido en particular? Bueno, yo como tal en partido sigo tratando con la gente de Unidos por Lanzarote. Sí es verdad que desde un poco el comité que formamos en La Graciosa, pues sí se lo dijimos en su momento que íbamos y queríamos utilizar el partido como herramienta porque nos parecía pues el más apropiado en ese momento para estar en las próximas elecciones. ¿Eso quiere decir que te sientes obligado con este partido en los próximos comicios electorales? No, bueno, yo pienso que nadie se tiene que sentir obligado en este caso a estar en ningún sitio. Es decir, en su momento coincidimos en ideologías y coincidimos en conceptos en cuanto a labor social, en cuanto a ayudas y demás. Y bueno, seguimos coincidiendo en este caso. No ha habido ningún problema y no ha habido ningún percance. Entonces sigo tratando de tú a tú con el presidente de ese partido como colaborador y como amigo que somos, y simplemente eso, no me siento ni presionado ni creo que tengo posibilidades de compartir con amigos mis ideologías y ellos comparten las mías con ellos, perdón. Entonces pues estamos haciendo un par de proyectitos por ahí y por ahí va la cosa, no tan así como partido, pero sí como asociación o como conjunto de jóvenes. Por cierto, aunque cambié muy ya de forma radical, desconocía que eras percusionista, ¿no? Y además de que está muy relacionado de alguna manera con el mundo del carnaval y de las murgas. Sí, la verdad que ya llevo, pues bueno, son unos añitos ya bastante largos, colaborando con murgas en cuanto a percusión, en cuanto a conjuntos musicales también he estado en alguna orquestita. Y la verdad es que es un mundo que me apasiona mucho, el mundo del carnaval, por así decirlo, yo lo llevo en la sangre. Tú conoces a mi familia y sabes que es carnavalera a tope. Entonces, pues, sí que me gusta mucho y soy percusionista en ese aspecto. Matías, independiente de la política, veo que te gusta pues denunciar toda la problemática social e intenta de alguna manera pues resolver los problemas que pueda existir en tu localidad. ¿Existen en este momento problemas sociales, necesidades por resolver en la isla de La Graciosa? Antonio, yo creo que necesidades por resolver habrá en todos los barrios, en todas las islas. La Graciosa no va a ser menos, es decir, a causa de, yo creo que del COVID, pues ha parado un poco la actividad, pero sí que hay alguna molestia, algún malestar por vecinos por proyectos que ya anteriormente han dicho que sí se van a facilitar y que se van a terminar de hacer, pero que todavía no se han terminado. Yo creo y quiero pensar que es a raíz de este problema, aunque ya digo que hay muchos que son de anterioridad a este problema, Antonio. ¿Y de qué problemas me estás hablando que han comenzado o de alguna manera ni han comenzado y se tiene que terminar? Bueno, pues en la isla de La Graciosa yo creo que uno de los principales ha sido lo que viene siendo la red de saneamiento, que en su momento, pues ya sabes, la mayoría de la gente, Europa insistió en que se hiciera una red de saneamiento y el Cabildo y el Gobierno de Canarias pues hicieron una inversión muy importante. Esa inversión, yo creo, a mi juicio, Antonio, que no está acorde a la realización del trabajo. Es decir, todavía, por así decirlo, queda lo más importante, que son las acometidas hacia las casas y que, según autoridades del ayuntamiento, en su momento han dado entrevistas y han dicho que no va a corresponder ningún problema a los vecinos, que esto es parte del presupuesto, pero no, como bien digo yo y mal hablado, no llega. Y te voy a preguntar por parte. Por ejemplo, tema de Teleclub, ¿cómo está?
Bueno, el tema del teleclub sí es verdad que es un tema un poco caldente, Antonio, porque en pasadas elecciones sí hemos visto cómo se pregonaba el inicio y la finalización de ese teleclub, pero a la vista está, y no quiero comprometer a nadie, es decir, hay imágenes en muchos periódicos, en muchas redes sociales, en los que no se ha terminado. Sí es verdad que hay una parte importante realizada del proyecto. Yo creo que lo más importante, que pues no entiendo mucho de arquitectura, pero lo que viene siendo las tuberías, pues los pozos de aguas fecales y todo lo que viene siendo para mí lo que es la parte importante, aparte de la estructura, pero sí es verdad que hay otra gran parte que no se ha tocado y que por lo que se puede ver y con lo que ha conllevado esta obra, que es la mitad, pues llevará otro tiempo largo en terminarse. Y en el tema, por ejemplo, sanitario, ¿tienen médicos, enfermeros, tienen instalaciones en condiciones? Bueno, yo creo que las instalaciones, no quiero decir que son acordes a las circunstancias de la isla, porque todos se merecen un buen centro médico, pero sí es verdad que, por ejemplo, yo echaría en falta, como padre que soy, pues y que en La Graciosa hay un gran número, hay un gran porcentaje de jóvenes, pues sí es verdad que echarían falta, pues por ejemplo, un pediatra, que no estaría mal que estuviese, pues porque te digo, a causa de pues del verano de infinidades de cosas, pues se hacen daño, hay cosas de niños que no se tratan directamente porque realmente el que está es médico de familia. Ajá. Entonces, pues esos son uno de los factores que ya haría yo en falta. Y en el tema de seguridad, ¿existe miembro del cuerpo de seguridad? ¿Existe una vigilancia, un control, una protección para el pueblo en esa isla? A mi forma de ver, Antonio, yo creo que bueno, está el policía municipal, que la verdad es que hace muy bien su labor, pero tiene un horario, es decir, entonces la vigilancia no es constante en esa isla. Sí es verdad que por parte de la Guardia Civil, pues a raíz de, yo creo que unas quejas que han habido con anterioridad, han ido de vez en cuando pues dos componentes de ese cuerpo de seguridad a vigilar un poco y a tener constancia de cómo está la isla, pero que no es constante. Ya le digo que el municipal poco por la mañana, es decir, su horario de trabajo, y básicamente esa es la seguridad que hay. ¿Y limpieza? ¿Cómo anda eso? De limpieza es de decir que la verdad que va bastante bien, exceptuando algunos casos, pero sí es verdad que hay varios grupos por parte del ayuntamiento, por parte del gobierno de Canarias y por parte del gobierno central que tienen su labor en La Graciosa y que creo que la hacen bastante bien, como puede ser los antiguos grupos de Tracta y distintas corporaciones que han ido colaborando con el ayuntamiento, y la verdad que va bastante bien. No tengo ningún pero, exceptuando los casos que te digo, por ejemplo, tipo obras y ese tipo de como yo digo, de residuos sólidos. Ajá. Porque es verdad que todo el mundo debería de tener, pues, como yo digo, una ética, es decir, si tú lo ensucias, tú lo limpias. Entonces, el problema que yo veo es yo no sé si es que es problema de transporte o qué, pero sí es verdad que en muchas obras, pues varios cascotes acaban pues regados por la isla y la gente siente molestia en ese aspecto. Uh-huh. Oye, una cosita que me decías tú, me indicabas hace un rato, es decir, que lógicamente el policía que está en la Guardia Civil serán en horas diurnas de la mañana, pero ¿y por la noche está sin ningún tipo de control o en vigilancia esa isla? Lamentablemente tendría que decirte que sí, Antonio. Yo actualmente, como le dije la semana pasada, no estoy residiendo ahí, pero sí no tengo constancia de que por la noche haya ningún tipo de vigilancia. Es decir, si es verdad que el municipal está a las 24 horas, porque han habido casos y sucesos a las altas horas de la noche y ha puesto su voluntad como cuerpo de seguridad del Estado, y es verdad que ha estado y se ha prestado siempre, pero por la noche en general no hay nadie que vigile esas calles. Es decir, que eso está dejado de la mano de Dios en hora de noche, ¿no?
Pues yo creo que de alguna manera tendría que prestar servicio, poner más de un policía municipal en esa isla, porque ya hay, quiera o no quiera, hay casi 800 habitantes ahora que aquello. Pero en los momentos de masificación, ahora porque estamos en el problema que está, pero en el momento que esa isla se llena, ¿sigue habiendo el mismo tipo de vigilancia? Primero decir, Antonio, que he visto que el Ayuntamiento de Teguise ha sacado licitación varios puestos de policía para el municipio de Teguise, pero que no he visto la incorporación para ninguno de la Isla de la Graciosa. Entonces, en ese aspecto, no sé hasta dónde ellos valorarán la seguridad. Por otra parte, sí, decirte que la verdad es que colaboran muchos agentes de policía, fuerzas de seguridad del Estado, también Protección Civil, colaboradores y voluntarios de Merlán, que por cierto quería hacer mención, Merlán, un equipo fantástico el de la Graciosa, no solo en labores sociales, sino también en seguridad y un fantástico labor. He visto varios vídeos en los que ayuda a la gente a que sea más amena esta cuarentena. Me estoy dando cuenta de una cosita, que tiene tendencias políticas porque de vez en cuando algunos ocurre bruto cuando no le interesa dar respuesta a una determinada pregunta. Yo sé que poco más o menos me has querido decir que en ese tiempo de masificación haya 800 o exista 3.000 personas en esa isla. Está el mismo guardia municipal, no se incrementa las medidas de seguridad, ¿no? Pues, y en tiempo de masificación ahí en la isla, ¿tú crees realmente que se debería actuar de otra manera, tomar otro tipo de medidas, Matías? En teoría, Antonio, yo creo que no debería ser tan o no es tan fácil para el municipio de Teguise, pues contar con ese amplio equipo de desplazamiento hacia la Graciosa, puesto que hasta hace poco ellos tenían poquísimos policías, usted bien sabe. Uh-huh. Entonces, sí es verdad que la colaboración de la Guardia Civil hacia, por ejemplo, las fiestas del Carmen, es importante en la isla. Es verdad que se desplazan varios guardias civiles, pero a mi juicio sigue siendo poco porque... bueno, usted sabe la masificación que se crea en la isla de la Graciosa en esos tipos de fiestas. Uh-huh. Parece ser que este pasado fin de semana hubo un pequeño susto en la isla de la Graciosa. ¿Nos quiere contar un poco qué pasó realmente? Bueno, pues poco más de lo que se sabe, Antonio, porque... lo que he podido comprobar y lo que he podido, o la información que me ha podido llegar, es un poco más o menos similar a la que tienen las radios y los tipos de noticiarios. Un señor que llevaba trabajando en la Graciosa un tiempo para un vecino, que espero no equivocarme al decir esto, que creo que había viajado a una isla vecina. Sí, viajó a la isla de Tenerife, lo reconoció en el mismo. Y que, pues bueno, al llegar a la Graciosa dio una sintomatología muy parecida pues al problema que tenemos ahora mismo con el COVID-19. Uh-huh. Sé que se trasladó hacia Lanzarote y que las primeras pruebas, gracias a Dios, no dieron resultado de ese contagio y que creo que está esperando al test, por así decirlo, al segundo test más importante, porque creo que le realizaron el test rápido. Sí, el PCR es lo que está esperando, pero ¿dónde está? ¿En Lanzarote? Bueno, yo tengo entendido que está todavía en Lanzarote. No me ha llegado ninguna noticia de que se haya trasladado. Ajá. Tampoco creo ni veo conveniente que se traslade. Bueno, según los comentarios que él ha hecho de forma directa, dice que no pasa, según los médicos, de un simple resfriado. Es decir, que se le ha hecho por radiografía y todo tipo de pruebas, menos la principal, que es el PCR, y que todo no pasa de ser un simple resfriado. Por lo tanto, los vecinos de la isla no tendrían que estar preocupados. Pero bueno, no sé si ya a esta altura se la ha hecho en la otra prueba del PCR,
porque lo desconozco. Pero en un principio, según comentarios del propio implicado, no pasa de ser un simple resfriado. Sí, él dice, bueno, yo creo que también lo que le dicen las autoridades médicas, es verdad que la Graciosa está, pues bueno, sensible a causa de también un poco los acontecimientos que ha tenido, entonces en cuanto dio un poco de síntomas, pues se alertaron. Creo tener entendido que sí, que era un poco de presión en el pecho que tenía, a base de gran cantidad de mucosidad y nada más. Poco que decir sobre ese caso, más que lo que saben ya por redes sociales y por radios. Ya un poco conocido uno el tema, ¿no? Y la verdad que sí, que en un principio pues le ha dicho al pueblo que no tenía que preocuparse porque en un principio es solo un simple resfriado. Pero Matías, yo creo que a estas alturas tú y yo creo que todos los gracioseros y muchísima gente de Canarias han podido ver lo que es el videoclip que grabó el Vega y yo también lo pude ver con detenimiento. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees? ¿Crees tú realmente que se vulneró las normativas y la medida de seguridad según lo que yo he podido ver en este vídeo? Bueno, Antonio, tuve la ocasión de ver el vídeo, la verdad que fuera de este contexto, un trabajo de realización fantástico, pero seguimos con el pero de que estamos en la situación en la que estamos. En este caso, a la vista está de que se vulneraron todas las normativas de seguridad, ya sea con colaboración del mismo pueblo o con colaboración de sus mismos contratados. Siguen siendo personas, como dije anteriormente, y siguen siendo perfectamente contagiables. Sí, claro. No, la verdad es que tal y como pude ver en el vídeo, puedo asegurar y además certificar de que ahí no se tomó ningún tipo de medida de seguridad porque prácticamente estábamos uno arriba de otro y prácticamente había una veintena de personas, un amasijo, a lo largo de diferentes tomas del vídeo, con lo cual demostraba sobradamente que lo decretado no se estaba cumpliendo. Por lo tanto, me da igual que lo haya autorizado el gobierno de Canarias y que lo haya autorizado quien sea. Yo paso un kilo de las autorizaciones oficiales. Me limito solo a lo que he visto en las imágenes y está claro que se incumplió por todos los lados y pudo poner en riesgo, Dios quiera que no, al pueblo de La Graciosa. Yo creo que en el futuro deberían tomar otro tipo de medidas y no abrir las puertas con esa facilidad, porque eso es un pueblo pequeño donde la mayoría de las personas son ya de cierta edad y no se tiene por qué poner en riesgo a ninguno de estos vecinos. Y ya para terminar, ¿qué opinas tú de la gestión que está haciendo el actual grupo de gobierno en el ayuntamiento de Teguise? Bueno, hemos podido comprobar por parte de entrevistas que se están mejorando pues varias áreas del ayuntamiento de Teguise. En este caso, pues creo que Empleo ha contratado a gente, creo que están con la fibra óptica también, creo que se están poniendo un poquito las pilas, pero realmente no creo que están incidiendo en lo importante, en este caso para mí y para la isla de La Graciosa, que es, por ejemplo, pues qué protocolo van a tomar para la entrada del turismo, qué formación se le dará a esas limpiadoras y limpiadores de esos apartamentos, porque tendrá que ser otro protocolo distinto. Si habrá camas para toda esa gente que quiera venir, porque habrá que hacer un conteo de la gente que llega y que sale, porque no creo que dejen entrar a tanta gente masificando en la isla sin camas y sin control ninguno. Y por otra parte, si han recibido respuestas de la delegación del gobierno en cuanto al puesto de seguridad sanitaria, si lo ponen, no he tenido noticias. Yo creo que el ayuntamiento en sí, ni el ayuntamiento, ni el cabildo, ni el gobierno de Canarias, ni el propio gobierno español se han dado cuenta de que han convertido la isla de La Graciosa en un reclamo.
en un reclamo turístico, en el cual todo el mundo va a querer venir, va a querer conocer ese único punto de España en el cual ha estado libre de contagio en todo momento y que fue además la primera localidad que tuvo apertura de fase en este territorio español. Además, un punto que ha sido conocido no solo a nivel nacional, sino internacional, y de repente se ha convertido en un auténtico reclamo al cual todo el mundo va a querer venir y va a querer conocer. ¿Cómo se la va a arreglar el Ayuntamiento de Teguise, el Cabildo y los propios gracioseros? Porque ahí va a querer meterse todo Dios una vez que se abran esas puertas. ¿Sí? Han convertido, sin querer, en un auténtico hervidero turístico esa zona. Va a ser un auténtico reclamo y ahí va a querer dormir y estar todo Dios. Eso es a lo que me refiero, es ahí donde voy, es decir, lo han convertido en un reclamo, bueno, obviamente libre de contagio, entonces toda esa gente querrá ir, es a donde quiero ir, habrá alguna regulación, hay algún plan por parte de las autoridades competentes que todavía no sepamos o que estén trabajando en ello para regular eso, porque la verdad que sería una barbarie que a estas alturas, pues bueno, la isla contase con contagio, que gracias a Dios no los tenemos, pero creo recordar que ahora hasta el día 25 se abren las puertas. Uh-huh. Y hasta el día de hoy yo no he visto ningún plan, ni de ordenación, ni de regulación, ni de, pues básicamente de nada, por parte de las autoridades. Hombre, yo quiero creer, y además de que no han caído en ese detalle de que han convertido la Graciosa en un auténtico reclamo turístico y que todo el mundo va a querer estar ahí. Pero espero que tienen tiempo, más que sobrado, de aquí al día 25, de elaborar planes para tratar de frenar ese amasijo de gente que puede llegar a la isla. O sea, tiene que haber un control por parte del gobierno central o el propio gobierno de Canarias o el propio municipio, en este caso el ayuntamiento de Teguise, para tomar todas las medidas que considere pertinentes para no poner en ningún tipo de riesgo esa pequeña isla. Pues Matías, la verdad que muchísimas gracias por tu entrevista de hoy. Seguiremos en contacto para que nos sigas informando un poco los problemas y las necesidades que no solo pueda existir en La Graciosa, sino también en el resto del municipio de Teguise, en la propia isla. Matías, la verdad que muchísimas gracias por la entrevista de esta tarde. Muchísimas gracias a ti y encantado de colaborar. Estaré siempre atento a tu llamada. Muchas gracias, Antonio. Pues muchísimas gracias, Matías. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, intentamos conectar deprisa y volando porque realmente los políticos con sus ocupaciones prácticamente no tienen tiempo durante el día pues para poder atender la cantidad de problemas y menos las propias entrevistas. Pero bueno, vamos a hacer una entrevista rapidita y ya el próximo jueves o viernes lo volvemos a entrevistar con más tranquilidad. Pues nos vamos a hablar con don Pacho Hernández, que fuera alcalde de Tía y que en la actualidad pues es consejero no electo en el Cabildo Solar de Lanzarote. Buenas tardes, don Pancho. Hola, Antonio, muy buenas tardes. Y solo permítame que lo que comentaste en la introducción, que hombre, que sí, siempre hay tiempo de atender a los medios y que además es nuestra obligación, porque son ustedes, los medios de comunicación, los que de alguna manera hacen de correa de transmisión para hacer llegar a los ciudadanos, bueno, pues a qué dedicamos el tiempo nosotros en nuestras tareas públicas. Y nada, muchas gracias. Vale, pues vamos a intentar hoy de ser algo rapidito y ya luego el viernes volvemos a estar en contacto porque son muchos los temas que quería hablar contigo. Pancho, ¿cómo está usted viendo la actual crisis sanitaria? Hombre, bueno, pues de la actual crisis sanitaria, lo que más, bueno, pues hay que, así lo entiendo yo, que lamentar es el fallecimiento de tantas y tantas personas. Hablo de España, por supuesto, ¿no? Aquí en Lanzarote no han sido tantos los casos y en Canarias, bueno, pues tampoco
es que hayan sido muchos, pero bueno, independientemente del número de fallecidos, hay que lamentar los fallecimientos y bueno, pues estar junto a las familias que han pasado pues por este trance, ¿no? De que sus seres queridos se hayan ido debido a los contagios de la COVID-19. Y bueno, esta crisis sanitaria, además de lo dicho anteriormente, por otra parte, bueno, pues ahora lo que hay que empezar es, y de hecho ya pues las diferentes administraciones lo están haciendo, es en la reconstrucción de los pueblos, de las ciudades y en este caso de toda España, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues en eso es en lo que estamos y tenemos ahora que tratar de ayudar a todas aquellas familias que han sido afectadas pues porque han perdido su puesto de trabajo, a otros que bueno que se han ido o se han tenido que ir a los ERTE y que a lo mejor a algunos de ellos, espero que no sea así, espero equivocarme, pues no puedan ni siquiera volver a su puesto de trabajo porque su empresa, su pequeña empresa, debido a la situación que estamos viviendo, no tenga previsto abrir de nuevo sus puertas o subir la persiana y que lamentablemente tendrán que irse de los ERTE a los ERE. Eso es lo que hay que lamentar y por otra parte, bueno, también aquellas muchas familias en cada uno de los pueblos que desde hace ya, bueno, pues algunos meses, desde que comenzara esta situación, están siendo ayudados por los ayuntamientos, por los respectivos ayuntamientos, porque, bueno, son familias vulnerables, son familias que necesitan de la administración. ¿Considera usted que de alguna manera el gobierno central se ha visto desbordado por esta crisis sanitaria y no ha sabido cómo actuar? Bueno, cualquier gobierno ante una situación como esta seguramente pues se hubiera visto desbordado. Sí es verdad que, bueno, si comparamos lo que ha ocurrido en otros países, sin ir más lejos de la Comunidad Económica Europea, donde se tomaron las medidas a tiempo, pues no ha habido que lamentar tantos fallecimientos, tantos contagiados y, por lo tanto, bueno, al haber actuado con rapidez y al haber actuado en cuanto bueno, se les comunicó por parte de las autoridades sanitarias que había que tomar medidas, pues actuaron con rapidez y por ello, como decían, no han tenido que lamentar el llegar a situaciones como las vividas en España o en Italia. Sin ir más lejos, tenemos a nuestro vecino país, Portugal, donde prácticamente no ha tenido incidencia la COVID-19. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno tomó medidas en cuanto se le notificó o se le comunicó la que se avecinaba, ¿no? De hecho, en estos días, Antonio, bueno, pues estamos viendo en digitales, en diarios nacionales, cómo están apareciendo informes y documentos, concretamente en la Comunidad de Madrid, donde bueno, se solicitó en su momento por parte de otras autoridades, de otras administraciones, a la Administración Central que actuara y no actuó a tiempo. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno, bueno, de alguna manera se vio sorprendido, pero también es verdad que de haber tomado medidas con antelación, pues probablemente no hubiéramos tenido que lamentar tantos fallecidos, tantos contagiados y sobre todo la situación económica y social que ya estamos viviendo. Teniendo en cuenta de que su municipio, en el que usted estuvo como alcalde hace muy poco tiempo, que es el mayor centro turístico de la isla, teniendo en cuenta además que es el motor principal de nuestra isla y de Canarias, el turismo, ¿considera usted, después de lo ocurrido el pasado viernes, que todos conocemos con el avión de Madrid, ¿considera usted que es necesario abrir ya las puertas de los aeropuertos para intentar de alguna manera recuperar la economía de un sector tan importante como es el turismo? Bien, yo a la pregunta que me haces, pues mi respuesta es que en este caso o en decisiones como esta hay que escuchar a las autoridades sanitarias, a los científicos, a quienes están para asesorar a los diferentes gobiernos. Bueno, hoy o en estos días pasados hemos tenido la ocasión
de habernos ido informando de las diferentes fases que ha ido aprobando el gobierno y concretamente en el día de hoy, pues hemos tenido la oportunidad de leer en algún diario de tirada regional que es muy probable, no sé si ya está confirmado, que a partir del próximo 21 de este mes de junio ya se podrían recibir vuelos internacionales. Bueno, pues en la medida en que se permita que en el espacio aéreo puedan transitar vuelos internacionales, vuelos charter, bueno, pues podría ocurrir que los turistas, aquellas personas de esos países que en todos estos últimos años nos han visitado, concretamente turismo alemán, inglés o nórdico, puedan de alguna manera volver a venir a Lanzarote y estar aquí los días que ellos quieran. Eso va a suponer, bueno, pues que de alguna manera la economía del municipio de Tías y de la isla de Lanzarote y de Canarias y de España, porque al final resulta que lo que estoy escuchando estos días, yo me pensaba que la industria turística era lo único, era el único lugar, Canarias o Lanzarote, donde vivíamos única y exclusivamente del turismo, pero estoy escuchando, concretamente lo he escuchado en el día de hoy, en algún medio nacional, cómo se decía por parte de algún miembro del gobierno central que el turismo es una de nuestras principales fuentes de ingresos. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, tenemos que escuchar a las autoridades sanitarias y al parecer las autoridades sanitarias ya prevén que a partir del próximo 21 de junio, si los gobiernos centrales y autonómicos lo admiten, en este caso el central, podríamos ya comenzar a recibir los primeros vuelos charter, los primeros vuelos internacionales que podrían trasladar hasta la isla de Lanzarote a aquellas personas que quieran o que quieran volver de alguna manera a un lugar que ya conocen y a un lugar al que vienen cada año a pasar unos días de vacaciones. ¿Le preocupa a usted que todas las plantas alojativas del municipio puedan abrir sus puertas y de esa manera intentar conservar los puestos de trabajo de muchísimos vecinos del municipio y de toda la isla que en este momento pues está, como bien decía, sin poder trabajar? ¿Te preocupan los puestos de trabajo? ¿Te preocupa de que todos los hoteles puedan volver a abrir las puertas en ese municipio? Hombre, claro, principalmente lo que nos debe de preocupar es la situación en la que están aquellas personas que tuvieron que irse a un ERTE. Decir también en relación a los ERTEs que, por lo que tengo entendido, aún hay un número importante de personas que no han recibido ni un céntimo de los ERTEs, o otros que han recibido algo, pero no todo lo que tendrían que haber recibido después de casi 3 meses de haber ingresado o de haber sido dados de alta en los ERTE, y creo que lo que nos debe preocupar, lo principal, son los puestos de trabajo de esas personas y de esas familias que dependen de la industria turística, pero también, indudablemente, nos debe preocupar la situación de las empresas. Si no hay empresas, no hay puestos de trabajo. Son las empresas las que crean los puestos de trabajo. De ninguna manera podemos pensar en que la administración es la que debe de crear los puestos de trabajo. La administración debe de establecer las condiciones para que las empresas puedan crear puestos de trabajo y para que los trabajadores puedan conseguir ese puesto de trabajo. Por lo tanto, claro que nos preocupa y entiendo o considero que en la medida en la que vayamos recuperándonos, todas esas personas que tenían su puesto de trabajo en la industria turística puedan volver a conseguirlo o a recuperarlo nuevamente. Pancho, como concejal que eres del Ayuntamiento de Tías, ¿tiene el Ayuntamiento de alguna manera proyectado planes para poder recuperar la economía del municipio? Bueno, no hemos sido informados, ¿no? Por parte del grupo de gobierno, o no contamos con toda la información, mejor dicho, que como miembros de la corporación deberíamos de manejar. Cierto es que concretamente en la última sesión plenaria el señor alcalde informó en qué ha estado ocupado el grupo de gobierno a raíz de esta situación, y además también puntualizó algunos temas que tienen previstos, y bajo nuestro punto de vista creemos que las medidas
que tienen previsto tomar son escasas, son pocas. Creo que el Ayuntamiento de Tías está en condiciones, en este caso económicas, de poder adoptar otro tipo de medidas con las que, de alguna manera, favorecer al sector empresarial, a la pequeña y mediana empresa, que realmente son ellos los que más puestos de trabajo pueden crear, y además también en medidas que favorezcan a las familias. Cierto es que desde el Ayuntamiento en materia fiscal poco margen tienen para tomar medidas, porque prácticamente las tomamos nosotros todas en nuestra etapa de gobierno. Tías es de los municipios con menor presión fiscal, y eso, reitero, debido a las políticas que el Partido Popular tomó en su etapa de gobierno, pero sí hay algunas cuestiones donde consideramos que hay impuestos o tasas que, debido a esta situación, se podrían eliminar o suprimir o reducir, y por lo tanto, bueno, eso serían medidas para favorecer tanto a las familias como a las empresas. Eso vendría muy bien para que bueno, este municipio vuelva poco a poco, paso a paso, a convertirse en un lugar próspero y en bueno, pues un lugar en el que las personas que viven en él puedan tener calidad de vida. Y ya para prácticamente ir terminando, queremos suponer que son muchas las familias que en estos momentos lo están pasando mal por culpa de esta crisis sanitaria en ese municipio. ¿Consideras tú que de alguna manera se están ayudando a todas estas familias en todas esas necesidades que tienen? Bueno, debo de decir que por parte del concejal del área de servicios sociales, por parte en este caso de Nicolás Saavedra, yo además tuve la ocasión en el último pleno, no lo hice durante el transcurso del pleno, pero sí al final, bueno, de alguna manera le felicité por el trabajo que están haciendo él y su equipo, no solamente el concejal, porque por mucho que quiera un concejal en un área como asuntos sociales trabajar, si luego no cuenta con un buen equipo, pues de poco va a servir. Por lo tanto, reitero, felicito y felicité al concejal y también a todo su equipo, porque considero que, bueno, que han estado ahí, que han estado donde tenían que estar y han hecho un buen trabajo. Luego, es verdad que, no obstante, me llega o nos llega, bueno, pues información de alguna familia o de algún vecino que consideran que no han sido atendidos debidamente. Pero es más, yo tuve la ocasión de plantearle al concejal, a Nicolás, dos casos concretos, y lo que me comentó el hombre es que están tratando, que están bueno, viendo la manera de concederles las ayudas que esas familias precisan. Y ya termino con lo que es la respuesta a esta pregunta. Considero que en servicios sociales, debido a la situación esta, el ayuntamiento, en concreto esa área, ha hecho un trabajo digno. Y desde el Partido Popular hoy en día se está presentando pues algún tipo de ideas, proyectos para intentar recuperar la economía de ese municipio. Sí, bueno, nosotros a raíz de esta situación hemos pedido o hemos presentado diferentes iniciativas. Una en concreto, bueno, pues está relacionada con una respuesta que te di anteriormente con respecto a que el ayuntamiento, el alcalde en este caso, el grupo de gobierno, solicite a tesorería del ayuntamiento, a la señora tesorera y al interventor, un informe relativo a todas aquellas medidas de reducción de la presión fiscal. Como decía anteriormente, el ayuntamiento tiene poco margen porque ya nosotros nos encargamos de hacer ese trabajo, pero consideramos que todavía tienen un poquito de margen y que eso podría aliviar las economías de las familias y de las empresas. Eso en materia económica. A día de hoy prácticamente no hemos tenido respuesta. Cierto es que en la última sesión plenaria, en una moción que presentábamos, donde solicitábamos que se ampliaran los plazos para el pago de impuestos y tasas del presente ejercicio, fue rechazada por el grupo de gobierno, y eso o ello después de un largo debate. No entendíamos, no aceptamos que el grupo de gobierno rechazara una moción tan importante y en un momento tan trascendente como este, que de haberse tomado ese acuerdo, bueno, pues hubiese, como decía anteriormente, venido muy bien a familias y empresas. Luego hemos solicitado también, en materia de servicios sociales, que se aumente el número de profesionales que dependen de esa concejalía.
a los efectos de garantizar, bueno, pues que todos los expedientes que se tramitan en cuanto a ayudas a la familia se hagan en el menor tiempo posible. También que las propias ayudas que se solicitan se tramiten de forma rápida a los efectos de que esas ayudas económicas puedan llegar pronto a la familia. Y por otra parte también en materia de servicios sociales que se aumentara el número de profesionales para, bueno, contar con un mejor y mayor equipo. Esas son algunas de las medidas que hemos presentado en este tiempo. Pues la verdad que agradecerte, sinceramente, esta entrevista. Nos volveremos a poner en contacto para que me expliques un poco cómo va el plan de movilidad y la labor que estás haciendo dentro del propio Cabildo. Pancho, muchísimas gracias por esta entrevista de esta tarde. Nada, las gracias a ustedes, Antonio, una vez más, gracias a ustedes por permitirme que a través de vuestras antenas o de las antenas de esta emisora nos puedan escuchar una parte importante de la población de Lanzarote. Venga, gracias y buenas tardes, Pancho. Gracias, buenas tardes a todos. Venga, hasta luego. Bueno, pues nos vamos volando hacia el norte, como siempre, como todos los días, en busca de nuestro compañero Aureliano Montero, para ver qué ha ocurrido en nuestra isla y que nos cuente un poco qué es lo que ha investigado y averiguado, porque prácticamente es que estamos a tope hoy martes. Buenas tardes, caballero. Feliz buen invitado, buen Antonio, una vez más al pie del cañón. ¿Y qué tal? ¿Qué has averiguado por ahí? Bueno, siempre de todo. Ya que ahora en época de crisis, pues hay que ingeniárselas como sea para buscar dinero, como sea. Ya recuerdas que la última vez, en la última intervención hablamos de un caso curioso que se producía en Tía, un señor de Tía, lo dije el día pasado, lo repito, recalco, por lo que viene después. Un señor de Tía que tiene su cuenta corriente y le dio por mirar y vio que faltaban 2.000 euros. 2.000 euros. Habían 8 cargos en su cuenta desde el mes de octubre. Como te comenté el viernes, fue el hombre de la comisaría de policía de Arrecife, explicó el hecho. Desde la policía dijeron que eso es tema de la Guardia Civil, lo mandaron todas las diligencias a la Guardia Civil de Tía, investigó y por fin tuvieron a la persona responsable, como te comenté el viernes, que era una pariente de la víctima, de 20 años de edad, sin antecedentes, que al parecer cuando fue a visitar la casa en un descuido apuntó el número de la tarjeta de crédito y con ella hizo 8 compras vía internet, exactamente unos 2.045 euros. Esto lo comentaba el viernes, y bueno, siguiendo la estela, pues como hay la triquiñuela, estos días un señor recibía de repente llamadas telefónicas ofertando ofreciendo servicios sexuales. Así como te lo cuento, oiga, ¿dónde quedamos? En tal sitio, tal. Pero me oye, ¿qué pasa? Pero será una broma. Pero otra llamada, y otra llamada, y otra llamada, ya son muchas. Entonces el hombre fue el pasado 25 de mayo a la comisaría de policía de Arrecife y denunció el hecho. Que todas requerían servicios de carácter sexual. Y que al parecer alguno de ellos le dijo que su número de teléfono aparecía en una página web precisamente de citas de carácter sexual. Lógicamente la policía investigó y efectivamente su número de teléfono aparecía en esa página web y descubrieron que alguien, una joven de 22 años, también sin antecedentes policiales, era quien utilizó ese nombre, una conocida de él, por cierto, y le puso ese número y así el hombre tuvo que aguantar lo que aguantó hasta que llegó al final. Increíble. Es increíble lo que se inventa la gente. Y si la llamada le llegaba a él, ¿para qué le iba a servir a ella? Eso es lo que se investiga. Una de dos, o es una venganza, no hay hipótesis, o que podría tener algún tipo de comisión a través del servicio de llamadas. ¿No? Son muchas cosas, eso ya escapa al control. Bueno, y alguna cosilla más, ¿no? Sí, hablamos la semana pasada de la detención de los autores de varios de los incendios de contenedores, pero o no cogieron a todos, o eran algunos. Porque este domingo a las 4:06 de la mañana, de la madrugada, fue quemado otro contenedor de basura orgánica en la calle Alcalde Ginés de la Hoz. Así que continúa de noche los contenedores de basura expuestos a la barbarie de algunos mancantes. Así que no eran dos, son más de dos. Son más de dos.
La verdad que es lamentable porque cada contenedor de esto vale una pasta, ¿eh? Y se está haciendo daño a la población, al ayuntamiento, al dinero público y se está poniendo en peligro pues coches, vivienda y todo lo que encuentre por medio. Ya me lo digo en su día Tomás Fardo, cada contenedor vale entre 15.000 y 22.000 euros. ¡Ya! Dinero público. Ay, Dios mío. Joder. Y a estos tíos cuando se le cogen no se le meten en la cárcel, no es hacer servicios sociales en la calle. Porque eso es lo que produce la otra vez, claro, el tema, porque de qué vale que si es que entran en la cárcel, si es que entran, que esa es otra historia. Claro. La otra cuestión es que les va a amargar. Son gente que no son pudientes, que les va a amargar, y menos en época de crisis. Las multas son de risa, porque no sirven de nada. No, claro, es decir, tienen que tomar algún tipo de medida que sirva de ejemplo para el resto que se le quiera ocurrir prender fuego a un contenedor, porque si te agarro hoy y mañana te echo en la calle y además no puedes pagar multa ni puedes pagar nada o te pongo a barrer en la calle, eso no es un ejemplo y jamás se va a acabar con él, y a lo largo del año son tantos los contenedores que se queman que estamos hablando de un dineral del erario público. Sí. Exactamente. Recordemos que el año pasado fueron una treintena como mínimo de contenedores quemados. Eso es dinero. Claro. Porque lo que es siniestro total es siniestro total. Así, claro. Claro, además un dinero que se podía invertir y emplear en otras cosas más importantes que tienen las diferentes instituciones públicas. Pero yo creo que quien sufre todas estas calamidades de forma constante es Arrecife, porque en otros municipios ya no se ve tanto estos temas. No, hubo una época en que Taiche fue la más afectada, pero ya parece que el tema se acabó ahí. Una calle que en 2 semanas seguidas sufrió 3 incendios de vehículos. Joder. Sí, claro. Y en Puerto Carmen en alguna que otra ocasión, pero efectivamente, últimamente todo se ha centrado en la capital. Sí, todo se centra aquí. Parece que todos los mangantes lo tenemos aquí abajo en la capital. ¿Y qué cositas más tienen por ahí? Hombre, la crisis, pero las pateras siguen llegando. Recordemos, una patera en Playa Quemada, recordemos, con 3 presuntos menores. Ahora, pues, otra patera más que llegó este fin de semana, en la zona de Caleta Caballo, y también fueron apresados, descubiertos, pues, más menores, otros 3 menores, o presuntos menores de origen magrebí, con lo cual son 6 presuntos menores que han llegado en 2 pateras en Lanzarote, o que se han localizado. Lo que me extraña, sinceramente, es que haya sido simplemente 3. Yo a eso voy, que si dicen 3, son más, porque recordemos, solamente ya por la medida de la embarcación, por las loras que tiene, entre 20 y 24 se calcula, lógicamente. Claro, como mínimo, lo que habrán agarrado solo a 3. Pero el problema no está ahí. El problema es como ha ocurrido en islas como Gran Canaria, es decir, algún que otro ya ha venido con contagio de coronavirus. Es decir, ¿se está teniendo ese control aquí o simplemente se está callando las estadísticas y ocultando ciertas estadísticas para intentar abrir la isla? Y aparte de eso, el posible contagio, como tú apuntabas el pasado viernes, una cosa sencilla. El aeropuerto de Madrid, los vuelos que llegan a Lanzarote, se ha confirmado hoy, no hay control ni a la entrada ni a la salida. Pues con las pateras, mucho menos todavía, evidentemente, porque hay que vender la necesidad de proteger a los inmigrantes porque están huyendo de la miseria, porque en la miseria ya estamos nosotros, Claro, ahora mismo, es decir, estamos en un estado de alarma donde no se admite ni se permite ningún tipo de entrada o salida, ¿eh? Y estos señores allá abajo, vamos a ver, que no son tontos, ¿vale? Ellos saben la situación que está padeciendo en estos momentos en España y en Canarias en particular. Y a pesar de que conoce de que está prohibida la entrada, ellos vienen. Y no será porque estemos nadando en la abundancia en estos momentos, porque el pueblo está pasando auténticas miserias, auténticas calamidades, y además hay una crisis sanitaria impresionante. Es decir, el hecho de que yo haya hecho este tipo de denuncias, ya en las redes sociales y demás, se me acusan de todo.
Es decir, se me llama xenófobo, se me llama de todo lo habido y por haber. Y simplemente estoy hablando con pura lógica. Es decir, si un Estado se le impide la entrada a cualquier persona que llegue del exterior por la situación y estado de alarma que estamos viviendo en esta ocasión, ¿por qué se le está permitiendo la entrada a esta gente? Venga de donde venga y venga en la situación que venga. Es decir, también mi pueblo está padeciendo auténticas calamidades y miseria. Y ahora es que me quiera llamar xenófobo, que me lo llame, que yo no tengo ningún tipo de problema. Es una acusación que viene haciéndoseme hace muchos años y que la verdad es que para mí ni me ha molestado ni me ha alterado mi forma de ser. Sigo pensando lo mismo. Antonio, que lo demuestren, que somos xenófobos, lo demuestren. Sí. Sí, no, que lo demuestre. Es fácil ser idealista, que lo somos también tú y yo. De una forma u otra lo hemos sido y lo somos. El idealismo es fácil, sencillamente, pero a veces hay que poner los pies en el suelo. Claro, y en esta ocasión tenemos que ponerlo porque estamos padeciendo ahora mismo una problemática impresionante en todo el territorio español, donde hay millones de personas pasando hambre y que no se le puede resolver el problema. Hay millones de gente que no puede trabajar porque sus empresas no están abiertas y porque hay un serio problema de crisis sanitaria donde está en riesgo la vida de las personas. Por lo tanto, si las medidas son para todo el planeta, también esos señores que llegan en patera tienen que respetar las normativas y las leyes que hay impuestas en cualquier parte del planeta. Yo no le estoy diciendo que le pegue un tiro o que lo deje en alta mano, no. Le estoy diciendo que estos señores saben claramente de la situación que está padeciendo en España en estos momentos y que no tenían que viajar ni tenían que salir de esas costas. Y si se arriesga a venir, allá ellos con las consecuencias que puede padecer y sufrir, como la que puede sufrir y padecer cualquier otro ciudadano. Un señor llegó el viernes en un avión, cometió un error de viajar estando infectado de coronavirus y ahora va a ser denunciado por todos los miembros de ese avión, por todos los pasajeros de ese avión y se le va a acusar por haber atentado contra la seguridad de esos pasajeros. Es decir, se le va a llevar a los tribunales de justicia. ¿Y a esta gente que llega en patera, dónde se le lleva? Claro, esa es la cuestión. Por eso tú lo digo antes que mucho, porque se filtró que uno que llegó a Gran Canaria tenía el coronavirus, pero ¿y cuántos han llegado y no lo he dicho públicamente para no alarmar porque precisamente son inmigrantes? Ese, por desgracia, son los que tenemos gobernando, que mantienen silencio, se calla la realidad de las estadísticas de nuestras islas simplemente por mantener e intentar abrir unos negocios, intentar recuperar la economía, porque realmente, de alguna manera, no están intentando recuperar la crisis sanitaria que estamos padeciendo en esta isla, que yo estoy seguro que hay más de lo que las estadísticas dicen a nivel oficial. Todo a base de parche. La verdad que sí, por desgracia es así. ¿Alguna cosita más, Montero? Sí. En relación con el tema de los inmigrantes, en este caso de los presuntos menores inmigrantes, tú y yo recordamos muchas veces la batalla que lleva dando el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, en referencia a cómo los menores inmigrantes son alojados en un albergue que es público y que estaba creado en Tinajo, en la Santa, para determinada cuestión, más nada, que se cogió como de forma temporal, pero que al final se ha cogido como algo fijo, lo que ha provocado más de una ocasión la ira de Jesús Machín de ir a los tribunales contra la Junta del Cabildo, etcétera. Llega como la historia más que sabido. Sobre todo cuando ha habido peleas, ha habido amenazas, ha habido agresiones y ha habido mucha fuga. Estamos hablando del albergue de la Santa, en Tinajo. Pero es que en Yaiza la cosa también se ha ido de madre, ¿eh? El otro día, pues la Junta del Cabildo también se le ocurre pedir, ya decir públicamente, de que quiere ya crear que las dos casas que se usan para albergar a los menas sean ahora de forma permanente. El alcalde de Yaiza, Óscar Roda, ha puesto el grito en el cielo y ha habido una reunión urgente con la presidenta del Cabildo para pedir explicaciones, porque es un tema que lleva 17 meses coleando. En octubre del año 2018, el Ayuntamiento de Yaiza ya le dijo, entonces, presidente del Cabildo, que las casas textualmente no reunían las condiciones dignas para acoger seres humanos.
informando que los chicos allí alojados entraban y salían sin control, incluso viéndosele deambular por la carretera que uno Yaiza y Playa Blanca. En septiembre de 2019 volvió lo mismo, la misma historia, se denunció el tema al propio Marco Vergás, que se estaban incumpliendo las condiciones mínimas exigibles de las casas, pidiendo que los menores fueran reubicados. No se ha hecho nada de nada, y ahora de repente las quieren convertir en fija local. Ha provocado las iras del grupo de gobierno de Yaiza, al igual que el de Tinao. Hombre, es entendible, es decir, el problema lo llevamos padeciendo desde el año 94, que llegó la primera patera aquí a la isla de Lanzarote, y que desde ese tiempo hasta aquí no ha habido ni un solo político que haya sido capaz de tomar medidas. Fueron los colectivos sociales los que de alguna manera montaron el grito en el cielo, pidieron en su momento la ley de residencia, que se tomaran todo tipo de seguridades y medidas, pero a pesar del 94 hasta aquí, hablamos ya de 26 años, ninguno de los políticos que tenemos en nuestros organismos oficiales han sido capaces de tomar ya unas medidas drásticas y decirle al gobierno español, como no quieren tomar medidas serias, señores, ahí lo tienen todos para el territorio peninsular y búsquense en ustedes la vida. Estos son nidos, son cachitos de tierra que no tenemos por qué estar padeciendo este tipo de inmigración masiva y de poniendo en riesgo la salud, en este caso por los problemas existentes que hay de coronavirus en toda África y en todo el mundo. Me recuerda una época, y que tú también la recuerdas, cuando el entonces fue ministro, fue presidente de una comunidad autónoma, señor Ibarra, el PSOE, decía que todos los inmigrantes que llevan allá lo mandaran a Canarias, a las colonias que aquí se acta mejor. Claro. Pues ahora nosotros devolvemos la pelota y se lo mandamos allá, porque ellos son los españoles y nosotros somos los canarios. Y hasta ahora hemos sido bastante pasivos a la hora de indicarle a estos godos de que aquello es España y esto es Canarias, y que a pesar de que ellos estén aquí en las administraciones, todavía nos seguimos sintiendo Estado y Nación, y que el día que pongamos el grito en el cielo van a tener que abandonar todos los organismos oficiales, todos aquellos personajes españoles que lo están ocupando desde hace 618 años. Sí, señor, hemos sido durante ese siglo pasivos y pacientes. Pues esperemos que esto no dure mucho, si esta gente que están gobernando allá no cambia su sistema de administrar esta colonia que no deja de ser una colonia de España. Montero, pues sí. Ya se nos acaba prácticamente lo que salva más, porque sé que está el tiempo a cuesta, lo sé. Sí, pues la verdad que muchísimas gracias. Nos volvemos a ver el jueves, nos volvemos a escuchar el jueves y viernes, y a ver qué nos traen los 2 días últimos de semana de este programa. De acuerdo, gracias. A Julio. Venga, hasta luego y buenas tardes. Bueno, pues hemos acabado en el día de hoy. Hemos tenido pues una serie de entrevistas. Hemos hablado un poco de todos los temas habido y por haber. Y ahí queda. Queda lo que ocurrió con ese pasajero que llegó desde Madrid y que se han tomado las medidas que estos han querido tomar, de que nadie ha querido actuar y que pueda haber 130 y pico bombas circulando por la isla de Lanzarote, y me da igual lo que diga el microbiólogo del hospital y de los responsables políticos sanitarios de mi isla. No ha habido un control serio sanitario en Lanzarote, señores. Se han pasado un cacho. No solo me preocupa el tiempo del avión, sino también me preocupa los puntos de espera del aeropuerto de Madrid. Y luego hemos hablado un poco con nuestro compañero Matías, hemos hablado con Tony Callero, que nos ha hablado un poco del municipio, y hemos terminado con Panchi y con nuestro compañero Montero. Y estamos acabando ya pues con este programa, invitándolos a ustedes pues para el próximo jueves, que estaremos nuevamente con todos ustedes, y seguro que con noticias también de muchísima importancia. Más de uno estarán un poco molestos por la situación de hoy, pero es algo que desde hace mucho tiempo ha dejado de preocuparme. Un recuerdo para todos ellos. Nace un nuevo programa de radio contigo. Sintonízanos en riguroso directo en Radio Altajai 95.9 FM. Contigo. Sin pelos en la lengua. Con Antonio Leal,
Carlos Valiente y Aureliano Montero. Todos los martes, jueves y viernes contigo.